capítulo número 13. Espero que usted no pierda el entusiasmo del estudio. Una del común denominador que se observa es que como que no estamos acostumbrados a tener una vida de estudio disciplinada. Y esto como que llega a un momento a veces a perderle el interés, pero debemos de aprender a estudiar. Debemos de aprender a ser disciplinados y eso nos llevará a tomar mucha bendición para nuestra vida. Juan capítulo 13, vamos a leer desde el versículo número, déjeme ver, desde el versículo número 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Bendito Dios y Padre eterno, Señor, es una cita bíblica para aquellos que hemos estado continuamente en el estudio, muy conocida. Sabemos muchos detalles de la lectura, Señor, y te pedimos que nos bendigas por medio de tu palabra. Señor, evidencia, manifiesta todo aquello que se ha vuelto un estorbo para que nosotros podamos ser sanados y liberados de nuestra alma. Señor, tú siempre tienes una palabra de bendición para tu pueblo, que yo pueda estar atento a recibirla y no permitir que caiga a tierra. Señor, en el nombre de Jesús oro para traer cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, tome asiento. Es una operación, como hemos estado explicando, es una operación más allá de un acto de limpieza de los pies. No es una ceremonia simple, sino donde cada uno de nosotros, sabiendo dónde hemos caminado, sabiendo qué es lo que ha perturbado nuestra vida en el camino, y eso nos lleva a querer buscar una descontaminación. Una de las cosas que sí tengo muy claras en lo que es la administración al alma es de que todo tiene un origen, nada es por así nomás. Siempre hay un origen, hay una razón, hay un principio. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender, de que si en mí hay algo que yo no puedo controlar, esto tiene un principio, hay un origen. Muchas veces nosotros no estamos conscientes, la palabra del Señor lo trae a colación, el Espíritu Santo lo revela, pues es una obra de limpieza, de descontaminación del Espíritu Santo. Y yo quiero, hermano, dejar bien claro que en ningún momento estamos anulando la obra del Señor en nuestra vida, sino que, como esta mañana mencionaba, de un hombre que pertenecía a una era, a una dispensación totalmente diferente a la nuestra. En todo está el Señor, en todo está Dios, pero una dispensación completamente diferente. En la era que estamos viviendo, la iglesia es la era del Espíritu Santo y es el único que puede obrar en nuestra vida, si nosotros se lo permitimos. Entonces, esto nos lleva a buscar la descontaminación y deben de haber discípulos del Señor que estén dispuestos a hacerlo. Pero no solamente se necesita de disposición, sino que se necesita de que hayan discípulos del Señor que tengan el conocimiento,
para poderlo hacer. Y después la disposición, porque se puede tener el conocimiento, pero no la disposición. No sé cómo a veces explicar ciertas cosas, como lo que voy a decir, porque no quiero hablar de una forma indebida, pero sí estoy consciente que ministros que puedan trascender las fronteras del alma, siento que son muy pocos. Y no creo yo, en algunos, por falta de conocimiento, definitivamente que usted sabe lo que le han enseñado. Usted no puede saber más normalmente de lo que su maestro le enseña. En este caso de la administración, usted no puede saber más de lo que se le enseña, pero con ese conocimiento que usted ha recibido, con el Espíritu Santo, usted puede profundizar más en esta área, especialmente cuando hay un llamamiento. Este llamamiento es porque en usted hay una vocación. Usted es campo fértil para esta área, para este ministerio. Pero si usted busca este tipo de ministerios, son muy pocos. Y es porque realmente se necesita que nos enseñen, se necesita de la revelación y se necesita que el ministro pueda tener compasión, que fue lo que el Señor vio en el pueblo de Israel. Sintió compasión por las personas. Y es por eso que los evangelios no esconden, en el caso de ciertas bíblicas, la liberación que el Señor hizo de personas poseídas, liberación de demonios. Entonces, es algo que hoy en día, lamentablemente, no se quiere tocar. Y existe una gran necesidad en toda la iglesia de Cristo. Toda la iglesia del Señor debe de ser ministrada. Y lamentablemente, de lo que menos se predica, de lo que menos se enseña, es sobre la liberación del alma. Nos hemos encerrado en una doctrina, no sé cómo llamarle a esa doctrina. Créame, no encuentro una palabra adecuada para mencionar cómo podemos nosotros esconder esta verdad, cómo nosotros no podemos preocuparnos por esta verdad en la iglesia de Cristo. O sea, cómo no nos podemos preocupar por el alma de las personas. Si el conocimiento me lleva a que usted como oveja no puede por sí misma limpiarse. Usted sola no puede como oveja descontaminarse, no puede. Usted necesita la ayuda de su pastor. Usted necesita la ayuda de aquellos discípulos que son una autoridad delegada del pastor, porque en esto es muy importante que la oveja sea ministrada bajo esa cobertura bíblica, bajo esa cobertura del Señor, esa autoridad delegada. Pues en todo lo largo de este estudio, si el Señor me lo permite avanzar en otras áreas siempre de la liberación, vamos a darnos cuenta que no podemos tener autoridad si no estamos bajo autoridad. Y esto lo reveló un gentil en lo humano, que es el centurión. Este hombre era un hombre que tenía autoridad, pero él dice: yo tengo autoridad porque tengo autoridad sobre mí. Entonces, esta es una verdad que debemos nosotros de comprender. No hay ministros de la liberación independientes, no hay, como hemos dicho en otras ocasiones, no hay llaneros solitarios. Tiene que haber una cobertura, tiene que haber un respaldo de Dios para esto. Entonces, si usted nota, el Señor se los hizo a ellos para que ellos lo hicieran entre ellos y de ahí en adelante. Y hasta el día de hoy, esto se mantiene. Uno de los propósitos es que el Señor realmente levante ayudas en esta área.
Me da tristeza que conozco muchos pastores que recibieron este conocimiento y han dejado de ejercer la administración porque ya no quieren atender a la gente. Hoy se excusan con que si la enseñanza que se le da desde el púlpito no le limpia, ya no se puede hacer más con usted. Y eso es contrario a la enseñanza del Señor. Porque, óigame, ¿que acaso ellos no habían sido enseñados por el Señor? Si ellos hubiesen sido lavados solamente por la enseñanza que estaban recibiendo del Señor, entonces ¿para qué le lavó los pies? Entonces, ¿por qué les dijo? Así lo van a hacer los unos con los otros. Entonces, eso es muy importante que usted pueda estar consciente, porque voy a aclararlo en otro momento. Entonces, deben de haber discípulos que estén dispuestos, pero más que dispuestos, tienen que tener también preparación, tienen que tener conocimiento. No todos pueden hacerlo. Esto estamos muy conscientes. Yo debo de respetar lo que Dios ha puesto en mí para ejercerlo. Con esto estoy diciendo que yo debo de respetar aquellas áreas de las cuales yo no he sido llamado. Yo no puedo venir a querer tocar el teclado porque Dios no me ha dado a mí ese don. Yo no puedo venir a tocar la guitarra porque a mí Dios no me ha dado ese don. Pero si Dios me ha dado un don, ese don es el que yo debo de ejercer, porque de ese voy a rendir cuentas al Señor. Entonces esto lleva un compromiso y lleva una responsabilidad. No todos vamos a ser manos, no todos vamos a ser orejas, no todos vamos a ser boca, como lo dice el apóstol Pablo en sus epístolas como Corintios y Romanos, pero cada uno hace su propia función. Amén. Entonces hay otros que orientan, hay otros que ayudan, hay otros que ponen su tiempo, hay otros que son muy buenos para la consejería. Entonces esa administración no está haciendo de menos el trabajo de Cristo. Lo que está haciendo es que está llevando a que la obra de Cristo se perfeccione. Por eso el apóstol Pablo menciona en su carta a los Filipenses, en el versículo 6 del capítulo 1, dice: estoy persuadido de esto, que el que comenzó la obra en vosotros la va a perfeccionar. La obra de Cristo por medio del Espíritu Santo va a ser perfeccionada. Entonces, el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. Significa entonces que cuando se inicia esa labor, no estoy perfecto. El que comenzó la perfeccionará. Y está hablando de dos sentidos. Uno, escatológico, que es el cronos, el tiempo ya del evento del futuro, pero también la oportunidad, la otra palabra, kairos, la oportunidad en la cual Dios me va a permitir que en ese proceso mi vida vaya siendo perfeccionada. Ahora, cuando hablo de una perfección de la que estoy mencionando, no es una perfección como la que vamos a obtener en el día de la redención completa, o en el día de la regeneración completa, o en el día de nuestra redención, o de nuestra transformación. No hablo yo de esa perfección, porque nunca vamos a ser perfectos como en aquel día. Pero sí, yo voy a tener la capacidad de poder enfrentarme a los retos de cada instante. No de todos los días, sino de cada instante, porque nos enfrentamos a circunstancias, a situaciones de un instante a otro. Y muchos no tenemos la capacidad para poder soportar ciertas cosas que pasan entre nosotros. Por eso, peor todavía, en nuestra familia hay cosas que no las podemos superar y hay cosas que nos vencen, porque no estamos preparados, porque no podemos tener las herramientas ni la capacidad para poder soportar, para poder resistir, para poder callar o para poder hablar, porque también hay un tiempo para poder hablar. Y es por eso que nuestra vida deja de ser una vida abundante.
No tiene sentido una vida en Cristo si no hay vida abundante. No tiene sentido estar en Cristo y tener una vida de derrota. No es posible estar en Cristo y tener una vida de debilidad. No es posible estar en Cristo y tener una vida sin propósito. Pero ahora, ¿por qué no hay una vida con propósito? ¿Por qué no hay una vida abundante? Porque lamentablemente somos como esos ministros que no quieren ministrar el alma del pueblo. Somos como esos ministros que nos hemos conformado únicamente con que somos salvos. ¿Y qué pasa con eso? Oímos música del mundo, participamos de las cosas del mundo, no somos constantes en las cosas espirituales, no nos interesan los estudios, no nos importa la escatología, no nos importa las señales del siglo venidero, no queremos saber de la vida abundante. ¿Por qué? Porque no queremos renunciar a una vida que llevábamos antes. Entonces no es posible estar en Cristo y poder tener una vida abundante. Y la vida abundante es aquella que nos permite conquistar primeramente todas aquellas cosas que en nuestra alma mandan, gobiernan, nos arrastran, nos encarcelan, nos deprimen, nos vuelven vulnerables. Esas son las cosas que yo necesito conocerme, no conocer, conocerme. Y es por eso que presentábamos el domingo pasado el ejemplo del espejo. Si no fue el pasado, fue el anterior, antepasado, del espejo. Algunos solo venimos y nos vemos en el espejo, pero el espejo no hace nada. Usted oye la palabra y la palabra, si usted no hace uso de ella, solo la oyó, solo la recibió. Entonces, en ningún momento estamos nosotros disminuyendo o haciendo de menos el trabajo del Señor. Fíjese que aquí no dice si le lavaría los pies a Judas, pero dijo algo muy importante. Dijo que Judas no estaba limpio, cuando dijo no todos, y revela a la vez que es Judas. Entonces, da la impresión de que Judas no se los lavó. Y hemos visto el por qué Judas no se los lavó. No se los lavó porque realmente él no estaba bañado. Por eso vemos que después de eso, inmediatamente salió de la reunión. No se lavó y salió. Significa que ya se evidenció en él. ¿Y qué fue lo que lo evidenció? La palabra. ¿Qué fue lo que lo evidenció? Que no se dejó lavar los pies. Entonces, ¿por qué salió? Bueno, lógico, lo acabo de decir, porque no quiso lavarse los pies. El Señor no lo narra, pero se puede notar que él no se lavó los pies. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando él tuvo la oportunidad? Ahora, piense esto. Después de que salió, ¿qué fue a hacer? Significa que se le estaba dando la oportunidad de no ir a hacer lo que hizo. Qué importante. Ahora, ¿cuántas veces el Señor ha tratado la manera de lavar nuestros pies? Y no estoy hablando de lavado literal. Para que nosotros no vayamos y hemos despreciado la oportunidad que el Señor nos está concediendo. Pero lamentablemente pueden haber razones por las cuales yo no lo hago. Entonces, aquí encontramos nosotros que a Judas se le dio la oportunidad. A cada persona en el mundo se le da la oportunidad de que conozca a Cristo. Y a cada creyente se le da la oportunidad de que se descontamine. Aquí lo estamos nosotros encontrando
Ahora, no lo hizo. ¿Qué pasó? Vemos que él se descontroló. ¿Qué vino a su ser? Fíjese que tremendo, porque dice la Escritura que entonces Satanás entró y tomó el control completo. Significa que él se descontroló, él se desprogramó, salió violentamente, entregó a Cristo y se perdió. Mire lo trascendente de esta verdad. Ahora, si yo pienso en esto último que he dicho, ¿cuántas ovejas hemos perdido en la iglesia de Cristo? ¿Por qué? En algunos casos porque los pastores no queremos hacer esta obra. En otros es porque nosotros como oveja no queremos pagar el precio. Pero note lo que estaba esperándolo a Judas. Al final, él se suicidó. Entonces, todo humano que viene a la tierra tiene la oportunidad. Dios se la concede. Ahora, el Señor anda buscando personas que se dejen limpiar los pies. Eso es lo que el Señor anda buscando. ¿Por qué? Porque los que no nos lavemos los pies no le podemos servir. Y eso es muy importante. Ahora, yo quiero que vayamos a primer libro de Samuel, capítulo 13 y versículo número 14. Y que el Señor pudiera decir de nosotros lo que dijo de David. Aquí encontramos aprobación divina y en el otro encontramos desaprobación divina. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y 15:28, que el Señor dijera esto de nosotros, que se ha hallado a uno que hará todo lo que Él quiera que hagamos. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Aprobación divina, desaprobación divina. El Señor encontró, el Señor dijo por medio del profeta esas palabras en David. Que el Señor pudiera decir de nosotros lo mismo. He hallado a uno que hará todo lo que yo quiero hacer. Ahora, volviendo al tema de Judas, salió, él no quiso lavarse los pies. Ahora, pensemos en esto. Esto es muy interesante. De los 12 discípulos, uno no quiso lavarse. Ahora, ¿qué proporción habrá hoy a los que el Señor le dice que deben de lavarse los pies y no dejan lavárselos? ¿Qué proporción hay en el pueblo de Dios? El Señor tenía 12 discípulos, uno de ellos no quiso. La proporción en 12 no se nota, pero imagínense en el pueblo de Dios cuántos no estamos dispuestos, cuáles son nuestras intenciones, cuántos realmente nos han aceptado o no hemos aceptado al Señor de verdad. ¿Cuántos creemos ser salvos y no lo somos? ¿Cuántos creemos que hemos aceptado al Señor, pero lo hemos dicho únicamente del diente al labio? ¿Cuánta proporción habrá en la iglesia del Señor que no se quiere lavar los pies? Ahora, ¿en qué porcentaje está usted? ¿Está en el porcentaje de los que se lavan o está en el porcentaje de los que no se lavan? Ahora, si no se la lava, debería de preguntarse por qué, ¿verdad? Amén. Ahora, queda bien claro que solo los que se laven los pies pueden servir en el ministerio. Entonces, porque el Señor dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Ahora, Mateo 7:21
Mateo 7:21. Hay muchas citas bíblicas en cuanto al que oye. Fíjese bien, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 24, 7:24 y después el 7:26. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Hay una cantidad de citas bíblicas, pero lo que quiero es que en cuántas ocasiones dice a cualquiera pues que oye estas palabras, habla de la insensatez y habla de la sensatez. Entonces, esto no solo es saberlo, sino hacerlo. Porque yo puedo oír y no hacerlo. Porque el Señor dijo la forma en la cual se debía, el ejemplo es en cómo debía de construirse la casa, pero qué tremendo es saber que aquel que lo oye va y edifica sobre la arena. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿qué hizo la toalla? ¿Qué papel hace la toalla? Bueno, la toalla lo que hace es quitar hasta el último vestigio de contaminación y dejarlo limpio y secos como deben de quedar. Ahora, la toalla, fíjese bien, aquí cuando vemos la toalla es que tiene que dejar terminado aquello que se inició. Hemos visto las partes de lo que es, el precio de lo que es lavarse los pies, pero el Señor, después que ha lavado los pies, ahora viene y trae la toalla para secarlos y arrancar las últimas cosas que pudieron haber quedado después de el lavado. Ahora, yo lo comparo con esto. Este es el final de la administración. Fíjese que al final de la administración, cuando ya el creyente ha cumplido con todo lo necesario para poder llegar al origen del problema con el cual él no puede, porque uno se ministra con lo que uno no puede. Y lo he repetido en muchas ocasiones, que cuando este altar no es suficiente para que yo pueda entregar, ceder, renunciar o liberarme de algo, entonces yo estoy consciente, porque he aprendido que si este altar no es suficiente, entonces yo tengo que buscar la ayuda necesaria para que yo pueda ser vencedor en esa área. Estoy consciente que no lo puedo hacer. Entonces, cuando yo he cumplido todo eso, ahí viene el final, como una toalla que va a quitar todos los vestigios. La persona tiene que hacer una oración personal de todo lo que se ha hablado. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, en este caso, como ministro de Dios, yo puedo tener la autoridad, pero esa autoridad va a ser ejercida sobre esa vida, sobre esa alma, si esa alma es honesta, si esa alma es sincera. Significa, si esa alma ha dicho realmente que no puede y las razones por las cuales no puede, y hemos llegado al origen. Entonces hay una oración personal, y cuando se ha terminado la oración personal, ahí viene la labor ministerial, ahí viene la toalla y le dice: hoy usted va a hacer una oración que se le llama una oración inducida, basada en lo que la persona ha confesado, en lo que la persona ha compartido de su vida. En relación a eso, como la oveja normalmente no tiene cómo renunciar ni cómo quitar el derecho, entonces viene el ministro y le hace una oración inducida. O sea, usted hoy va a repetir, pero esté consciente que esa repetición no puede ser del diente al labio. La oración está basada en su narración. En la narración que ha tenido, hoy usted va a hacer esta oración, y usted como oveja comienza a seguir la oración de lo que el ministro está
desautorizando. Eso es muy importante, que usted con su corazón, usted esté renunciando, usted esté quitando los derechos, esté quebrantando lo que le ha afectado, ya sea por un derecho, ya sea por un pacto, ya sea por una entrega, ya sea por una maldición, ya sea por una blasfemia, ya sea por lo que usted ya detectó, porque el Espíritu Santo lo llevó hasta el origen del problema. Usted tiene, esa es la toalla, secar y quitar los últimos vestigios, porque ya hubo una confesión, pero no basta solo con confesar, porque ¿cuántos hemos dicho, no, es que yo hice tal cosa, pero el derecho ahí está? Usted puede decir, no, yo fui fumador durante 20, 30 años, pero todavía el olor del cigarro no deja de gustarle. Ya dejó de hacerlo, lo ha confesado, pero no le ha quitado el derecho. Entonces la toalla viene a dejar los pies bien limpios, secos y limpios, o sea, terminados, como deben de quedar. Cuando esa confesión, esa oración se ha hecho, entonces, y fíjese bien, y solo entonces, antes no, el ministro tiene la autoridad para poder quitar ministerialmente o como autoridad delegada ese derecho, esa entrega, quebrantar ese pacto. Pero note, el gran porcentaje depende del que está siendo ministrado, no del ministrante. Porque el ministro confía en que la oveja está siendo honesta con Dios y consigo misma. Entonces, es muy importante que se pueda comprender esa verdad. Ahora, aquí entro a un punto que yo he estado anunciando desde hace días, desde hace domingos, y es esto, hermano: un trabajo para no divulgarlo. Por eso usted debe saber con quién puede y debe de ministrarse. Porque si usted va a confiar en su hermano y su hermano no tiene la prudencia, usted posiblemente no lo sepa. Posiblemente usted no lo crea. Pero es un trabajo para no divulgarlo. Es una labor ministerial de la cual usted debe de entender este compromiso y esta responsabilidad que usted toma con Dios. Por eso la administración no es por cualquier persona hacerla, no se le puede delegar a cualquiera. No es que no sepa, no es que no tenga conocimiento, pero puede ser la persona más chambrosa de la iglesia, o puede ser la persona más insensata de la iglesia, o puede ser la persona que no puede controlar su lengua, que no puede callar ni siquiera las cosas más vergonzosas de su propia vida, que no puede dejar de denigrar a su cónyuge, que no puede dejar de hablar mal de sus hijos. Imposible que usted busque a una persona para ministrarse como esta. Entonces usted está haciéndose más daño a sí mismo. Es una labor para no divulgarla. Cuando usted ministra, ni siquiera a su cónyuge se lo debe de comentar. Ni siquiera a su cónyuge. ¿Por qué? Porque es un compromiso que usted ha adquirido con Dios. Ay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Y lo digo en relación a lo que es esta labor. Entonces, un trabajo para no divulgarlo. No puede contar a nadie esto. Limpiarlo para que sirva al Señor, no para saber lo que hizo. Fíjese que el que ministra, el ministro o el pastor, tiene que tener este conocimiento de que no se necesita llegar a lo más bajo para poder desautorizar. Hay cosas que no se deben de mencionar, hay cosas que no se deben de tomar en cuenta. El ministro tiene que decir, no, ahí no lleguemos, no es necesario. Porque no se trata de querer saber la intimidad de la persona. No queremos saber hasta dónde llegó o hasta dónde descendió. Eso a nosotros no nos importa, porque no necesitamos llegar hasta eso para poder saber lo que ya sabemos.
No es con cualquier persona que usted debe de hacerlo. Fíjese que un ejemplo lo encontramos en el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés. En el lugar santo se encontraba la mesa de los panes de la proposición. Fíjese qué tremendo. Habían ahí 12 panes que representan las 12 tribus. Eran puestos 6 hileras y 6 hileras de los panes. Y esto significa que este era un pueblo que estaba en la presencia del Señor, pues ahí estaba también el candelero, el candelabro, que significa o tipifica al Espíritu Santo, alumbrando. Ahí estaban los 12 panes, y los 12 panes representaban a las 12 tribus. Los 12 panes eran presentados en el lugar santo, eran ofrecidos a Dios. ¿Qué significa eso? Que el sacerdote debe de interceder, ofrecer el alma del pueblo que ministra, el alma de la oveja que ministra, y decirle: Señor, sé propicio. Señor, esta vida es tuya. Señor, ten misericordia de ella. Pero ¿qué pasaba con esos panes después de haber sido presentados al Señor? Esos panes eran comidos por el sacerdote, no para ser repartidos. ¿Me estoy dando a entender? Hermano, el que ministra debe de comerse los panes después de haberlos presentado al Señor. No para regalarlos, no para divulgarlos, no para contar. Yo he oído muchos años atrás, que las cosas que se ministran se divulgan. Solo un insensato lo puede hacer, porque se está metiendo en problemas con Dios y está haciendo que un alma, en vez de mejorar, empeore. Pero también puedo llegar a creer, hermano, de que hay gente que busca razones para no ministrarse o para justificarse. Y yo quiero decirle algo: hay de aquellos que divulgan la administración. Yo quiero preguntarle, ¿alguna vez usted me ha oído hablar de alguien de la congregación, de la administración? Le he puesto el ejemplo de casos con el hermano Mauricio, de ver la trascendencia y la realidad de esto, pero nunca mencionando personas. Cuando usted ha pasado administración, yo nunca le he hablado de nadie. Y cuando usted y yo estamos ahí, casi siempre, si no es el 98%, el 95% y el 5%, a mí se me olvidó decirle: mire, lo que aquí se habla, aquí se queda. Y tenga cuidado en esto, de que usted viene a decirme una intimidad, pero es posible que esta intimidad la conozcan otras personas y que si se divulga no vaya a creer que yo he divulgado lo que usted me está diciendo. Tiene que tener el cuidado de no compartir esa intimidad que hay entre jóvenes y que se cuentan sus debilidades. Hermano, después medio mundo lo sabe. Y buscan la ayuda ministerial y creen que la ayuda ministerial ha divulgado. No, ¿a cuánto le contaste tu problema? Antes de ministrarse, no ande contándole a nadie su problema. Porque hoy es su íntimo, mañana puede ser su enemigo. Y después le va a dar vergüenza que usted le contó todo a ese amiguito, a esa amiguita, a ese hermano o a esa hermanita. Debe ser prudente. Sacerdote es para que te alimentes tú, no para que lo divulgues. Los panes no se pueden compartir. Solo el sacerdote se los podía comer. Y esto me llama a mí mucho la atención, porque cuando David llegó con sus hombres huyendo de Saúl, llegó pidiendo qué de comer al sacerdote Ahimelech, si no me equivoco, y Ahimelech le dijo: no tengo sino los panes de la proposición, pero David es figura de Cristo. David es figura de la iglesia. Entonces le dice: no, solo tengo el pan santo, pero se han guardado de contaminaciones tus hombres. Y David le dice: sí, no han tocado mujer en 3 días. Por lo menos en esto están limpios, pueden comer. Pero ahí viene el problema. Y la figura es, ahí estaba Doeg. Oiga, hermano, qué peligroso esto. Ahí estaba Doeg.
y supo que David llegó y comió de los panes con sus hombres y fue corriendo donde Saúl a comunicarle. ¿Y sabe cuál fue la decisión de Saúl? Mandar a matar a Ahimelech y a todos los sacerdotes. Por eso, el pan es para que usted se los coma, si ministra. No es para que los divulgue, porque mire lo que ocasiona el hablar. Por eso a mí me da tristeza como las mujeres hablan mal de sus maridos. Me da una gran tristeza. Porque ¿quién los va a respetar? Y cuando quiera que se lo respetan, ¿quién tiene la culpa? Esto quizás es en menos proporción, pero también habemos hombres que hablamos mal de nuestras mujeres. No hay que ser doeg. D-O-E-G. Doeg. Los panes de la proposición representan que lo que el sacerdote oye, solo él debe de saberlo. Amén. Éxodo 25:30 no lo pongan, y Levítico 24:5-6 podemos encontrar sobre los panes de la proposición que eran presentados. Amén. Entonces, la administración no es para avergonzar a nadie. Lo hace el ministro para que el que esté contaminado se limpie. Cuando alguien está contando lo que el otro se ministró, está repartiendo el pan de la proposición que es solamente para sacerdotes. Si lo hace, romperá un orden establecido por Dios y está terminando de hundir a la persona que obedeció al Señor. Ahora comprende la profundidad de las palabras del Señor. Pedro, si tú no te lavas los pies, si tú no sabes, si tú no te ministras, ¿y qué vas a decir en la ministración, Pedro? ¿Cuáles son tus debilidades? Entonces, cuando tú has presentado tus debilidades y has sido sanado de tus debilidades, tú entonces comprenderás al que se ministra. Y quiero decirle algo, hay gente que tiene miedo. ¿Y por qué me atreví a enseñar esto último que he dicho? Porque hay gente que tiene que superar ese obstáculo, ese estorbo, de creer de que las personas van a saber sus problemas. Y quiero decirle algo, hermano, yo no sé si, por lo menos en el que está presente aquí, el hermano Mauricio, que ha ministrado a algunos hermanos, gracias al Señor, porque eso es lo que yo necesito, tener ayudas. En esa área estoy hablando. Tenemos la bendición de que cuando las personas regresan después de un tiempo y me dicen, ¿se recuerda la última vez que vine? Sí, me recuerdo que vino. ¿Se acuerda de lo que hablamos? No. Es una operación del Señor en la mente y en el corazón de uno, porque no podemos andar cargando la basura. La basura la sacamos del lugar santísimo como lo hacían los sacerdotes y la llevamos al torrente del Cedrón, y el torrente de Cedrón se encarga de llevarse esa basura. Ay, mi hermano, ¿se acuerda que yo le contesto? Y soy honesto y lo estoy haciendo delante de Dios. No, hermano, no me acuerdo. A tanta gente ministro, gracias al Señor. Tanto tiempo que pasa, no puedo estar reteniendo ni estar pensando en eso, porque es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer, porque esto no se trata de conocer las debilidades de las personas como en su origen se dio y comenzó la manipulación. Por eso esto es bien delicado y no es tomado, y muchos pastores por eso no quieren pagar el precio, porque es comparado con la confesión de la religión que ocupaban para manipular y enseñorearse y aprovecharse hasta de las mujeres. Amén. Ahora, debe ser triste cuántos no se ministran por esta razón.
Veamos Mateo 18:7. Aquí tengo una cita bíblica y Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel que habla del que se ministra, porque en vez de ayudarlo, como lo dije hace un momento, lo va a hundir. Y quiero decirle algo, mire lo que dice el Señor. Lucas 17:1. Lucas 17:1. Gracias por los hermanos que me están ayudando con el proyector. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Juan 16:1. Juan 16:1. Y después vamos a ir a Romanos 14, versículo número 13. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Romanos 14, versículo número 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. 16-17, capítulo 16 de Romanos, 16-17. Espero que ese sea. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Amén. 1 Corintios capítulo 10. 10, pienso que 10:22, póngame, no sé si tenemos 10:22. No sé si es 22. Póngame el versículo número 12, es que lo tengo manchado aquí. Y si no, sí, tal vez ese sea. No tiene que ver, pero vayamos a 2 Corintios 6:3. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no se vea, ¿qué? Vituperado. No sea vituperado. Ahora, ¿para qué es la administración? Es para gozarnos de que hay pueblo que quiere liberarse. Deberíamos de alegrarnos, deberíamos de gozarnos. Ahora, no sé cuántos pueden dar testimonio de lo maravilloso que es la liberación. O sea, bien poco pueblo lo notó. Muy pocos podemos decir. Y eso debe de traer gozo a nuestra vida. Voy a terminar con esto. El tiempo se me fue. Veamos el versículo. Estamos en Juan 13, ¿verdad? Juan 13. Versículo 12. Amén. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Significa que Él ascendió al cielo y la obra la dejó terminada. ¿En qué sentido? En que le dio apertura y Él regresó al cielo. Y esto habla, fíjese bien, el principio fue que se levantó de la mesa,
significa que vino. Después vemos que se levantó de lo que estaba haciendo y se fue a sentar nuevamente a la mesa. No una mesa literal como nosotros tenemos, sino que se fue a sentar donde estaba la reunión. Entonces eso significa que Él ya está sentado de nuevo y que su obra va a ser perfeccionada. Ahora, quiero decirle algo, va a ser perfeccionada sobre su pueblo. Oiga, si usted es pueblo de Dios, esa obra en usted se va a perfeccionar. Ahora, eso es lo que el Señor deja claro y bien seguro. Su pueblo va a ser limpio. Ahora, yo le quiero decir algo. Muchos tenemos obstáculos, estorbos para poder ser ministrados. Usted es responsable de su liberación. A mí me da mucha tristeza que nuestros cónyuges sean estorbos para nosotros. Me da mucha tristeza que nuestros hijos sean estorbos para nosotros. Me da tristeza que nuestros padres son un estorbo para nosotros. Porque no debe de haber nada, no debe de haber ningún estorbo. Y por eso hice énfasis en que muchos no se ministran porque creen que la administración es para divulgarla. Y es por eso que usted debe de saber con quién debe de ministrarse, porque usted tiene que ser limpiado. Si no es limpiado, usted no va a poder tener una vida abundante. Si usted no es limpiado, entonces Dios, como ya está sentado, ya regresa a la mesa y se sienta, significa que Él regresa al cielo y se sienta a la diestra del Padre. Significa que su obra, por eso Pablo tiene toda la razón en decir en Filipenses 1:6, el que comenzó la obra en vosotros, la va a perfeccionar. ¿Qué quiero decir con todo esto? Usted y yo tenemos la decisión de limpiarnos en la oportunidad que Dios nos da. Si no lo ocupamos, entonces Dios va a tener que ver cómo nos va a tener que limpiar, porque su obra va a ser perfeccionada. Amén. Padre, bueno, te damos gracias en esta noche. Señor, gracias porque me permitiste llegar a este punto tan importante, de que muchos tenemos el estorbo, de que van a saber nuestra vida. Señor, que aprendamos, que entendamos que los panes representan tu pueblo, que ahí estoy yo en los panes de la proposición, panes que no deben de estar con levadura, Señor, y que después de ofrecerlos a ti, solamente pueden ser comidos por los sacerdotes. Señor, ¿a dónde encontraremos ministros que no repartan los panes? Ministros que puedan callar, ministros que puedan ser de bendición, que puedan darme la confianza. Señor, yo pido no solo por este ministerio, hablo de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, Señor, porque puedo darme cuenta por medio de tu palabra las grandes necesidades que hay, y muchos no se ministran porque de seguro los estorbos que se le presentan son reales, no imaginarios, porque muchos como servidores en esta área te hemos fallado, Señor, porque se delegó sobre personas no aptas para hacer esta labor tan importante, y no hemos tomado conciencia de aquellos que servimos de tropiezo para tu pueblo, Señor. Hermano, el Señor nos está enseñando para que los estorbos sean quitados. Hay mucha vergüenza, hay mucha pena. Superémosla, paguemos el precio, si no pasaremos tiempo de vidas mediocres, de vidas que siempre estaremos
ocultándonos de la luz. No podremos superar nuestro pasado si no pagamos este precio de lavarnos los pies. Si no me lavo los pies, me voy a desconfigurar. Si no me lavo los pies, me voy a deformar, a confundir, como vemos el caso de Judas, que violentamente salió a entregar a su maestro y a suicidarse. Estaba siendo un campo fértil para Satanás y se le dio la oportunidad de que se lavara los pies y no quiso. Hermano, ya no nos justifiquemos. La administración el Señor la ha dejado como una bendición para nuestra vida. Órele al Señor como oveja y dígale: Señor, que hayan discípulos tuyos que se coman los panes y no los repartan, para que yo pueda acercarme y mis hermanos también. Señor, levanta siervos. Y que no haya en tu pueblo a esos doeg que divulgan lo que pasa en el templo, lo que hacen los sacerdotes, porque traerá grandes daños al ministerio, Señor. Como en otras ocasiones el enemigo ha querido desprestigiar, como a cuantos el enemigo, por medio de este tipo de personas, han bloqueado el deseo de ser libres, buscando ministerios donde no hay ayuda para sus almas. Hermano, rompa con esas cosas que lo detienen. Confíe en el Señor. Confíe en que Él cuida de usted. No era por gusto los panes de la proposición. Representaba cada tribu de Israel. Y en cada tribu había cada familia. Y en cada familia estaba usted. De nación, el cuidado de Dios es hasta personal. Ayudémosle a nuestra alma. Digámosle: Señor, enséñame. Si tengo estorbos, si hay impedimentos en mi alma, Señor, evidéncialos. Porque yo quiero ser ofrecido en ese pan de la proposición delante de ti. Que haya un ministro que te diga: Señor, bendícelo, ayúdalo, sánalo, libéralo, dale vida abundante, sácalo de la miseria, quita el dolor. Esa es la labor sacerdotal. Y después de ofrecido, comer los panes, guardar la intimidad. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo te pido por tu pueblo que tenga el interés de aprender esta área, primeramente por ellos mismos. Y segundo, Señor, porque hay aquí
una palabra tuya, que el que se limpia, limpiará. Necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios, más que a mi respiración, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie junto a ti. Y yo quiero estar y poder disfrutar, porque no quiero volver a ser el que antes fui. Te necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios, más que a mi respiración, más que a mi canción, más que a un latir, más que a nadie junto a ti. Y yo quiero estar y poder disfrutar, porque no quiero volver a ser el que antes fui. Te necesito más que el día de ayer, te necesito más de lo que yo puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios, porque no quiero volver a ser el que antes fui. Sí, Señor. Padre, queremos cambiar, Señor. Ese es el anhelo de nuestro corazón, Padre. Señor, danos valentía, Señor, para entrar a este proceso, Padre. Señor, y danos la fe para creer, Señor, que tú nos harás libres, Padre. Señor, ayúdanos a ser fuertes, Padre, y que podamos esperar en ti, Señor, en tu palabra y en tus promesas, Señor. Gracias te damos. Llévanos con bendición y paz. En el nombre de Jesús. Amén.